Positivismo bíblico versus positivismo humanista. Ciertamente, el ser positivo es algo que toda persona de bien anhela en la vida. En ello no hay discusión. Sin embargo, antes de dar mayores alcances, quisiera compartir las siguientes frases que encontré por la red. La confianza en sí mismo es el primer paso del éxito. Ralph Waldo Emerson. El éxito consiste en confiar en ti, no depender de nadie y tener en mente que no hay nada imposible. Donald Trump. Si quieres llegar a donde la mayoría no llega, necesitas hacer algo que la mayoría de las personas no hacen. Un hombre le preguntó una vez a su padre, Padre, ¿cómo voy a encontrar a la mujer correcta? Su padre respondió, olvídate de encontrar a la mujer correcta, concéntrate en ser el hombre correcto. Ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. Ellos saben de alguna manera lo que realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Steve Jobs. Ayer fui inteligente y quise cambiar el mundo. Hoy soy sabio y voy a cambiarme a mí mismo. En estas frases propias del positivismo humanista se resalta el tener confianza en uno mismo para actuar y desenvolverse en la vida, lo cual es algo muy importante, no cabe duda. Sin embargo, hago esta reflexión. Al final de todo, solamente cuenta la autoafirmación del hombre para conseguir sus logros y metas, prescindiendo de un ser supremo, quien es la causa primera de su existencia, a fin que el individuo tenga las fuerzas, vitalidad, inteligencia y creatividad necesarias para conducirse en este mundo. También podemos apreciar a través de las frases citadas, líneas arriba, que el positivismo humanista es netamente individualista, porque pasa por no depender de nadie, es decir, tiene por estandarte la autosuficiencia. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 8 versículos 11 al 14, cuídate de no olvidarte de Yahvé tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahvé tu Dios. Deuteronomio capítulo 8 versículos 17 y 18 agrega, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Como hemos podido apreciar, Dios es quien le da al hombre la salud, la vitalidad, la fuerza, la seguridad, la inteligencia y creatividad para que éste pueda conseguir sus objetivos, incluso si el hombre no es consciente de ello, ni mucho menos le dé las gracias a Dios por todos los logros y metas que obtiene. El positivismo humanista llega a decir con bastante autosuficiencia que el hombre puede obtener muchas cosas por más imposible que parezca, solo con llenar su mente de pensamientos positivos, al punto de que es muy común utilizar la frase, descubre el campeón que hay en ti. Sin embargo, la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18 le responde al pensamiento humanista. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Si hay algo que distingue al pensamiento humanista positivo, es afirmar que el hombre puede alcanzar un alto grado de moralidad, con pautas de humana sabiduría. Sin embargo, el humanismo es incapaz de penetrar el área espiritual del hombre y escudriñarlo como lo escudriña Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, el pensamiento humanista no alcanza a discernir la naturaleza caída pecaminosa que todos los seres humanos tienen y que se exterioriza apenas tenemos uso de razón.
En otras palabras, el pensamiento positivo humanista no puede comprender que el hombre de por sí tiene una tendencia natural al mal y que la Biblia lo llama con nombre propio, pecado, ya que es el mismo hombre quien viola los mandatos y preceptos de Dios de manera consciente o inconsciente. Por lo que el pensamiento humanista, para paliar los problemas de conducta del hombre, solo da recetas temporales de moralidad humana, pero no soluciona el problema de fondo, que es el pecado escrito en el corazón del hombre que lo esclaviza y lo obliga a cometer cosas que muchas veces no quiere hacer, y que solo Jesucristo puede perdonar, quitar y limpiar a través de su bendita sangre derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años. Por lo general, las personas cuya vida se rigen por el pensamiento positivo humanista practican un tipo de moralidad que en la mayoría de los casos nada tiene que ver con los mandatos de la palabra de Dios, pues ellos tienden a hacer juicios de valor respecto de personas que no siguen el mismo estándar moral que ellos, y que de alguna manera lo podemos comparar con el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, que nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amado lector, muchas veces la persona cuya vida se rige por el pensamiento positivo humanista tiende a ser como el fariseo, que señala las faltas y deficiencias de las personas que no tienen su mismo estándar moral, por lo que estos, en su opinión, se creen más justos que aquellos. Sin embargo, los moralistas no se dan cuenta que ellos también son pecadores, como aquellos a quienes juzgan. Por algo, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que todo ser humano, desde el más moralista hasta la persona que carece de dichos valores, no pueden estar delante de la presencia de Dios, porque el pecado de ambos los enemista con el Señor. Y solo si ambas categorías de personas se arrepienten ante Dios y deciden recibir a Cristo como Señor y Salvador, según Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, solo en ese caso se daría una reconciliación entre el pecador y Dios, a través de Jesucristo, de modo que el hombre tenga el calificativo de justo, no por mérito propio de sus buenas obras, sino que su justicia proviene por haber creído en Jesucristo, tal como atestigua Romanos capítulo 5 versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apreciado lector, ahora comprende usted por qué Dios en Apocalipsis capítulo 3 versículos 17 y 18 dice a las personas autosuficientes que tienen cierta comodidad y logran un nivel de vida decorosa, que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, precisamente por su condición espiritual, ya que ellos no se dan cuenta que son pecadores. Por eso Dios les recomienda en sentido espiritual que echen sobre sus ojos colirio para que vean bien, en este caso que lean y escudriñen la palabra de Dios, lo cual posibilitará que se abran sus ojos espirituales. Les recomienda además que se vistan de vestiduras blancas, y el blanco es sinónimo de pureza, de que una persona decide voluntariamente apartarse de lo malo y obedecer la palabra de Dios. De las frases positivas que compartimos líneas arriba, también se hace referencia de cómo llegar a ser el hombre correcto, y para ello se menciona seguir lo que dicta tu mente o corazón, así como tu intuición, y que la forma de ser sabio es cambiándose a sí mismo, antes que querer cambiar el mundo. Al respecto,
La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahvé y apártate del mal. La Biblia es muy clara y precisa cuando nos dice que debemos guiarnos por lo que dice Dios en su palabra y no por lo que diga nuestro propio corazón o mente, nuestra intuición o nuestra humana sabiduría, basada en el positivismo humanista. Es más, la Biblia nos dice que obedecer la palabra de Dios es reconocer a Dios en nuestra vida, pues gracias al conocimiento que tengamos de la Biblia, nos permitirá corregir nuestros propios pecados y errores, apartándonos del mal, y eso se llama andar en el temor de Yahvé, o sea, caminar respetando a Dios. Salmos capítulo 34, versículos del 11 al 15. Proverbios capítulo 1, versículo 7 sentencia que el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, entendiendo temor de Yahvé como respeto a Dios. Usted no necesita recurrir al positivismo humanista para ser sabio, pues con la palabra de Dios usted puede alcanzar sabiduría de lo alto y por ello Santiago capítulo 3 versículos 17 y 18 sentencia. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembre en paz para aquellos que hacen la paz. El positivismo humanista no reconoce a Dios en los caminos del hombre, porque para ello significa que el hombre pierda autonomía, individualidad, autosuficiencia, por lo que jamás alcanzaría a forjar su propio destino. Y si por casualidad el positivismo humanista llega a hablar de Dios, no le interesa hacer conocer la palabra del Eterno, por la simple razón de que el humanismo positivista tiene al hombre como un Dios, escrito con minúscula. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la sabiduría humana? Santiago capítulo 3 versículo 15 sentencia, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y dice que es diabólica porque el hombre humanista, al igual que Satanás, quiere ser un Dios dirigiendo su propia vida. Por ello, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 18 al 20 nos dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. En cambio, el positivismo bíblico tiene como centro y paradigma al Dios hecho hombre, Jesucristo. Por ello, el positivismo bíblico considera y reconoce que la fuerza, vitalidad, inteligencia, sabiduría, competencia, creatividad y demás talentos naturales que pueda tener el hombre es atribuible a Dios. En ese sentido, Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El positivismo bíblico le dice en Romanos capítulo 8, versículo 35-37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El positivismo bíblico nos hace ver en 2 de Corintios capítulo 3 versículos 4 y 5 que nuestra competencia proviene de Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El positivismo bíblico está basado en la declaración o confesión que hace el creyente respecto de las promesas que Dios dejó establecido en su palabra, la Biblia. El creyente tiene que apropiarse de ellas mediante la oración. Así tenemos
que hay promesas tanto para esta vida terrenal como para la vida eterna. Las promesas para la vida terrenal pueden ser de prosperidad espiritual y material, para protección de los enemigos visibles y ocultos, para la sanidad de alguna dolencia física, emocional y espiritual, para ser guiados por Dios de manera que cumplamos su buena voluntad agradable y perfecta. Y en eso consiste el éxito bíblico, cuando el creyente hace la voluntad de Dios. Aunque muchas veces se tenga que padecer necesidades, persecuciones, calumnias, etcétera. Pero eso forma parte del proceso de Dios para perfeccionar al cristiano de modo que pueda tener el carácter de Cristo, o sea, el fruto del Espíritu Santo. Si quiere conocer las promesas que Dios tiene para usted, primero acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Luego empieza a leer la Biblia y declare en oración apropiándose de cada una de las promesas. Por ello, el humanismo positivista llegará a su máxima expresión en la humanidad cuando aparezca en la escena mundial el anticristo, que según el libro del profeta Daniel capítulo 7 versículo 25, dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, es decir, que será un hombre inteligente, muy preparado, con gran locuacidad oratoria y que hablará cosas que ningún hombre ha hablado antes, de modo que intentará transformar la sociedad de manera radical. Pero obviamente eso será un espejismo y al final se convertirá en un dictador y se sentará en el tercer templo judío para recibir adoración. Esto lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Para terminar, la Biblia nos advierte en Proverbios capítulo 16, versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El positivismo humanista enseña que hay muchos caminos para alcanzar muchas cosas en la vida, como el éxito, la sabiduría, etc., de acuerdo al conocimiento de hombres tales como Steve Jobs, Bill Gates, Sartre, Voltaire, Aristóteles, Gandhi, el Dalai Lama, Buda, y la lista es interminable. Pero los caminos que señalaron todos ellos no son trascendentes, vale decir, solo son para esta vida y no tienen ningún valor eterno, ya que ninguno de los muchos sabios que han dejado este mundo han muerto por usted, ni derramado su sangre por sus pecados, como sí lo hizo Jesucristo, para que usted, arrepintiéndose de sus transgresiones, pueda llegar al cielo y obtener la vida eterna. Todos esos sabios murieron, y sus cuerpos sufrieron pudrición, por lo que sus restos están bajo tierra. En cambio, a Jesucristo la muerte no le pudo retener, y resucitó al tercer día, y su tumba está vacía. Juan capítulo 6 versículos 67-68 sostiene, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dios les bendiga.